Buenas noches, padre. Mi pregunta es con respecto a las indulgencias. Si la Iglesia da indulgencias parciales o plenarias por el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Dale. Mi pregunta es, la mayoría de mi familia es evangélica. ¿Sí? Y tengo miedo de que ellos no se salven. ¿Los protestantes se salvarán o no? Dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Buenas noches. Buenas noches. Padre, recientemente hemos elegido nosotros a un presidente de forma democrática, el cual es hijo del señor que propulsó el Islam aquí en El Salvador. Y si él fuera musulmán, pues por mí no habría problema. Sería un poco raro que un país que se llame El Salvador tuviera un presidente musulmán, pero él dice que él no respeta ninguna religión, que él no tiene religión. ¿Qué nos espera con un presidente que no tiene religión? ¿Acaso será como el pecado de Venezuela? Sí, mi... Buenas noches, padre. Buenas Yo tengo noches. dos preguntas, no sé si puedo hacer dos. Sí. Mi primera pregunta es sobre el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo del 10 al 12, cuando Jesús les explica por qué les habla en parábolas. Dale, a ver. Entonces Él les dice: a vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas. Y esta es mi duda, dice, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, pues no sea que se conviertan y se les perdone. ¿A quién se refiere? Y la segunda era, convivo en comunidad, ¿no? Trabajamos al Señor en comunidad. Muchas veces yo he sentido que en la comunidad se usa también muy a la ligera la palabra ídolo. Le voy a dar un ejemplo. Con mi esposo, el Señor nos regaló una bebé. No podíamos tener bebés, habíamos tenido pérdidas. Y pues nos regaló una bebé. Tenía ella 4 meses, yo estaba todavía incapacitada, no había ingresado a trabajar. Y entonces se me exigió ir a dar los servicios normales, a servir en el retiro, a servir. El problema es que no se pueden llevar niños. Mi bebé era niña de pecho. Yo le decía, no puedo ir, pero mi esposo iba. Y se nos decía que convertíamos a la niña en ídolo. Y así en mi comunidad hay muchas personas que abandonan a la familia, los cuidados de los niños. No me refiero a abandonar hijos grandes que se pueden, sino que los obligan a dejar cosas específicas. Hay mujeres que las hijas le llaman que están teniendo bebés y ellos dicen, si me voy, idolatrizo a mi hija. Yo siempre comprendí o pensé que Dios estaba en el servicio de la familia, que no era un pleito el servicio de la iglesia con la familia, porque no estamos casados con la iglesia, aunque es importante. Pero quisiera saber, ¿es eso así o no? Ajá. Le tengo 2 preguntas. La primera ¿es correcto que nosotros los laicos toquemos al Santísimo? ¿En el sagrario? Cuando el Padre lo lleva entre nosotros. No es correcto. Nuestra segunda es, en el libro del Génesis nos habla de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces lo escuché de una prédica de un predicador bien reconocido. Y él decía, yo soy hombre, entonces Dios me hizo a su imagen y semejanza. Y así como la mujer también puede decir, Dios me hizo a su imagen y semejanza. O sea que al final él decía de que Dios es de los 2 sexos. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Sean bienvenidos a otro nuevo video más. Vamos a ver una interesante pregunta sobre pues este tema muy interesante que estoy seguro que va a edificar a muchas personas. Este joven valiente se acerca al padre Luis Toro. Vamos a ver en cómo termina. Los invito a ver el video hasta el último minuto para que entendamos el mensaje que trae Dios para nosotros. Sin nada más que agregar, comenzamos con este interesantísimo video. Hermanos católicos, a preguntar. Aprovechen de preguntar porque resulta que los protestantes han sembrado duda y confusión en medio del pueblo. Aquí está el micrófono, aquí al frente, aquí está el primero, aquí está el micrófono, ahí. Yo le quería hacer A ver, vamos a escuchar por favor al hermano.
Yo sé que algunos tienen que irse porque viven lejos o a lo mejor tienen otro compromiso, pero no hagan mucho ruido porque vamos a compartir, los que quedamos vamos a compartir las preguntas y respuestas. Dale. Mi pregunta es, la mayoría de mi familia es evangélica. ¿Sí? Y tengo miedo de que ellos no se salven. ¿Los protestantes se salvarán o no? Dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Vamos a escuchar Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Escuche, joven, escuche. Esperamos en el Dios viviente, para la oreja. Que es el Salvador de todos los hombres. Es Salvador de todos los hombres, y escuche el pedacito que viene. Mayormente, especialmente de los que creen. De los que creen. Observe, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y Él es Salvador de todos los hombres. Pero especialmente hay una manera especial para nosotros, los creyentes, los que obedecemos en su palabra. Los otros también se salvarán. Dice la Biblia que también pueden salvarse. Pero que hay una manera especial. ¿Cómo lo llama la Iglesia Católica? La manera especial es la del buen ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los otros hombres que no están en la iglesia y que creen en el Señor y tratan de hacer el bien, también se salvan. ¿Cómo? Como está escrito, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo se salvarán? Sí se salvarán. ¿Pero cómo? Esta es la diferencia entre el ser católico y protestante. Que el católico encontrará la salvación de manera especial si vive como Dios manda. Si no vive como Dios manda, aunque sea católico, también va a pasar trabajos. Escuche. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Por el fuego será revelada. Siga. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Sí será salvo, pero ponga cuidado. Aunque así como por fuego. Eso es lo que no queremos nosotros. ¿Qué pasará con los protestantes? ¿Sí serán salvos? Sí, pero primero tienen que pasar por el purgatorio. Por el purgatorio. Por eso ellos quieren quitar el purgatorio. Como si yo quito el purgatorio, me puedo meter a protestante para no pasar por ahí. Pero la Biblia dice, sí se salvará, pero primero tienen que pasar por el fuego. Algo que en ellos no creen es lo que los va a salvar. Eso es lo que los va a salvar. Eso que no creen. Otra pregunta, Pai. Buenas noches. Buenas noches. Padre, recientemente hemos elegido nosotros a un presidente de forma democrática, el cual es hijo del señor que propulsó el Islam aquí en El Salvador. Y si él fuera musulmán, pues por mí no habría problema. Sería un poco raro que un país que se llame El Salvador tuviera un presidente musulmán, pero él dice que él no respeta ninguna religión, que él no tiene religión. ¿Qué nos espera con un presidente que no tiene religión? ¿Acaso será como el pecado de Venezuela? Sí, mire, ¿qué pasa con la persona que no tiene religión? Se lo voy a tratar de explicar de esta manera sencilla. Religión viene de religare, del latín religare. Es la unión de Dios con el hombre. Dios se une con el hombre y el hombre se une con Dios. Como cuando usted mezcla la sal con el agua. ¿Sí? Usted mezcla la sal con el agua. La religión es el Emmanuel, Dios con nosotros. La unión de Dios con el hombre. Cuando una persona dice que no cree en la religión, significa no cree en Dios.
¿Y qué le puede esperar a un país que tenga un gobernante que no crea en Dios? Una persona que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir, saca conclusiones. No le espera nada bueno. Sí le puede esperar algo como Venezuela o peor. Buenas noches, padre. Mi pregunta es con respecto a las indulgencias, si la iglesia da indulgencias parciales o plenarias por el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. No he escuchado eso. No tengo el conocimiento pleno sobre eso, no lo he escuchado. He escuchado que tiene indulgencia plenaria cuando van a unos templos, cuando celebran la misa allí, se confiesan allí. Pero el leer la Sagrada Escritura simplemente me parece, en mi poco conocimiento que tengo ahí, me parece que no ha dicho nada de eso en cuanto a leer la Biblia. Buenas noches, padre. Buenas Yo tengo noches. dos preguntas, no sé si puedo hacer dos. Sí. Mi primera pregunta es sobre el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo del 10 al 12, cuando Jesús les explica por qué les habla en parábolas. Dale a ver. Entonces Él les dice: a vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas. Y esta es mi duda, dice, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, pues no sea que se conviertan y se les perdone. ¿A quién se refiere? Si las personas que no quieren creer, las que no quieren creer, aunque se les explique de esa manera, en parábola es la manera más sencilla para que cualquier persona lo entienda. Pero cuando no quieren creer, entonces es como decirlo en castellano, lo decía San Agustín: para el que quiera creer tengo 1000 argumentos, 1000 pruebas, y para el que no quiera creer no tengo ni una. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús lo decía en otra ocasión: no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. O lo que decía un santo: ¿quién se salva? El que quiera. ¿Y quién se condena? El que quiera. Entonces, la persona que no quiera aceptar la predicación de Jesucristo con sencillez, como con parábola, no le abre el corazón, esa persona está muy lejos de la salvación. Y oyendo, no oye. Y viendo, no ve. Entonces, no va a creer, no se va a salvar. Es solamente una manera de decir que hay personas que rechazan el Evangelio aunque lo vean clarito. Como yo le estoy explicando ahorita la palabra de Dios. Se lo estoy explicando clarito, con la palabra de Dios. Sin embargo, hay protestantes que ese cura está endemoniado, ese cura es maldito, ese cura es de Satanás. ¿Qué pasa? Están rechazando, a pesar de que ven, a pesar de que oyen, entonces esas personas están rechazando la salvación, que se les explicó en parábolas, con sencillez, para que se salvara, pero al no aceptarla, se vuelve todo lo contrario. Esto que era para que conocieran el reino, ahora se les revierte. Porque hay un rechazo, viene la condenación. Padre, Perdón. Y la segunda era, yo convivo en comunidad, ¿no? Trabajamos al Señor en comunidad. Muchas veces yo he sentido que en la comunidad se usa también muy a la ligera la palabra ídolo. Le voy a dar un ejemplo. Con mi esposo, el Señor nos regaló una bebé. No podíamos tener bebés, habíamos tenido pérdidas. Y pues nos regaló una bebé. Tenía ella 4 meses, yo estaba todavía incapacitada, no había ingresado a trabajar. Y entonces se me exigió ir a dar los servicios normales, a servir en el retiro, a servir. El problema es que no se pueden llevar niños. Mi bebé era niña de pecho. Yo le decía, no puedo ir, pero mi esposo iba. Y se nos decía que convertíamos a la niña en ídolo. Y así en mi comunidad hay muchas personas que abandonan a la familia, los cuidados de los niños. No me refiero a abandonar hijos grandes que se pueden, sino que los obligan a dejar cosas específicas. Hay mujeres que las hijas le llaman que están teniendo bebés
y ellos dicen, si me voy, idolatrizo a mi hija. Yo siempre comprendí o pensé que Dios estaba en el servicio de la familia, que no era un pleito el servicio de la iglesia con la familia, porque no estamos casados con la iglesia, aunque es importante. Pero quisiera saber, ¿es eso así o no? La Iglesia Católica llama a la familia iglesia doméstica. Eso es la iglesia. Cuando usted sirve en su casa a sus hijos, es servicio a la iglesia. Ahora, ciertamente es una mala interpretación de lo que significa ídolo. Un ídolo es un Dios de mentira, un Dios falso. Y usted no cree que su hijo es Dios. Eso es mentira. Ahora, que diga, a lo mejor usted está dejando de servir a Dios por servir a una persona. Hay casos que se da. Pero en el caso de la mamá con el hijo, ¿quién va a darle pecho si no es la mamá? ¿Quién le va a atender si no es la mamá? Para eso hay muchos miembros. Y de ahí es donde los grupos de apostolado han buscado muchas personas. Porque un día no podrá una, podrá otra. Pero no es correcto que un grupo obligue a una persona a hacer eso abandonando la familia. No. Ciertamente que si usted dice, pues ahora como di a luz, no voy a misa, no hago oración, no leo la palabra, eso sí, está un gran error. Pero si la ley es que no puede ir con el niño, pues usted no puede ir hasta que esté atendiendo el niño. Ahí va su esposo, los dos son uno solo, no hay error. Es un error del grupo. Bueno, amén. Padre, ya que hoy habló sobre la Eucaristía, vale la pena que nos haga una reflexión, si quiere, sobre los nuevos acontecimientos que la ciencia ha demostrado respecto a los milagros eucarísticos. Pero si hay chance de las preguntas, si hay chance, lo. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Osman y vengo de Guatemala. Ajá. Le tengo dos preguntas. La primera ¿es correcto que nosotros los laicos toquemos al Santísimo? ¿En el sagrario? Cuando el padre lo lleva entre nosotros. No es correcto. No es correcto. No es correcto. La fe de nosotros debe ser una fe madura, no de sentimentalismo. Ha de ser una fe más madura. Sé que ahí está Cristo. Sé que está ahí. Y creo que Él me va a salvar, me va a escuchar. Si yo le digo, Señor, ¿se acuerda lo que dijo el hombre? No soy digno de que entre en mi casa. Una palabra y mi siervo quedará curado. O los que de lejos comenzaron a decir, ten misericordia de nosotros. No es necesario de que se toque el Santísimo. Usted va pasando el Santísimo, quiere expresar su respeto, su adoración a Dios, póngase de rodillas y dile, Señor, sáname, tengo este problema, tengo esta, pero no. Y déjame decirle que eso se vuelve un desorden. Yo, y ustedes verán que he ido a comunidades y me han dicho, Padre, yo quiero que pase el Santísimo por la comunidad. Yo me abstengo de eso. ¿Y sabe por qué me abstengo de eso? Porque una vez lo hice. En Estados Unidos lo hice. Y cuando iba pasando casi me tumban en 1000 ocasiones. Porque me agarraban la custodia y me la jalaban para acá, otros me agarraban por otro lado. Y yo dije, no, ¿esto es qué? ¿Esto es qué? No hay respeto. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo el Santísimo y el que le quiera pedir, el que tenga fe, el que quiera realmente decirle al Señor, sáname, aquí está, hágalo. ¿Acaso que Dios no puede hacerlo ahí? Tiene todo el poder, lo que quiere lo hace. No habría ningún problema. Y es bueno cuando se pasan por la comunidad y el sacerdote, por ejemplo, puede pasar por medio de la comunidad orando por la comunidad. Eso es bueno. Incluso pasa frente, lo coloca al frente de una persona. Eso es bueno, que esté tranquilo. Pero no hay necesidad de que esté la plata agarrándolo. No hay necesidad de eso. Es un error. Gracias. La segunda
Es, en el libro del Génesis nos habla de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces lo escuché de una prédica de un predicador bien reconocido. Y él decía, yo soy hombre, entonces Dios me hizo a su imagen y semejanza. Y así como la mujer también puede decir, Dios me hizo a su imagen y semejanza. O sea que al final él decía de que Dios es de los dos sexos. ¿Es correcto? Ese, si no está loco, le falta un poco. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no lo creó, no se refiere a lo material. Si fuera así, como dice material, usted podría ver a Dios y le podría ver el sexo. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, está hablando la parte espiritual. Que como Dios es espíritu, usted y yo también somos espíritu. Que Dios nos dio de lo que Él tiene, nos lo dio también a nosotros espiritualmente. Tenemos la capacidad de conocer, Dios conoce plenamente. De saber alguna cosa, Dios lo sabe todo plenamente. Nosotros participamos de lo que Dios nos ha dado. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero no quiere decir materialmente. Porque si fuera materialmente, entonces Dios también lo veríamos, porque es materialmente. Y no se refiere materialmente, es espiritualmente. Gracias, Padre. Pues hasta aquí el video de hoy, mis queridos amigos. Espero que se haya entendido, muchas preguntas y respuestas claras. Mándeselo a la persona que creas que le puede servir y nos vamos a estar viendo el día de mañana. Hasta pronto.